Santi, aldea global, alerta global, esto sí también es un paso adelante, esto también es un largo salto para el mundo del misterio. Yo no sé qué va a pasar, no lo sé, ya sé que es un éxito tener a tantos amigos unidos en un mismo fin, pero este concepto quizás sea importante. Nunca antes tanta gente y tantos medios tecnológicos miraron al cielo. Pues la verdad es que surgió la idea de hacer la alerta OVNI y yo creo que ni nosotros mismos, y ahora mismo lo estamos empezando a comprobar, éramos conscientes de que, y me perdonen los oyentes por el pequeño autobombo, de que íbamos a hacer historia, pero es que alertas OVNI ha habido muchas, ha habido a nivel nacional, incluso alguna iniciativa a nivel internacional, pero como muy bien has dicho, es la primera vez que millones de personas van a estar interconectadas en tiempo real, compartiendo sus experiencias, compartiendo sus avistamientos, pero no solamente a nivel de palabra o a nivel de ideas, sino que es que efectivamente el testimonio gráfico, si lo hubiera, va a poder estar disponible para todos los demás de esa inmensa comunidad que se va a formar esa noche, también en tiempo real. Me parece que es un hito en la historia, desde luego, de la ufología, también de una forma más amplia en la historia de los medios de comunicación de este país, y supongo que el tiempo pues colocará este acontecimiento en el lugar que se merece. Vigilantes del cielo en toda España, en los lugares más insospechados, en lugares maravillosos, y vigilantes del cielo internacionales. Gracias sobre todo por volcaros de esta forma. A uno le sobrecoge ir leyendo el listado de lugares donde va a haber, aunque sea un milenario mirando a las estrellas con su ilusión. Si al final eso es lo que importa, si al final toda la tecnología, bueno, está bien. Nosotros estaremos rodeados de amigos y la experiencia va a ser absolutamente interactiva. 9 de junio, no hace falta nada. Muchas personas, ¿qué hace falta? Hace falta mirar al cielo, estar un rato con nosotros. Y si veis algo extraño, estar en contacto con nosotros. Habrá medios de comunicación que daremos toda una amplia forma de contacto directo con esa mesa de redacción. Vais a ser corresponsales del programa de alguna forma en cualquier lugar del mundo. Podréis mandar esa información y todo este equipo que simplemente va a trabajar la asimilará y podemos entrar en contacto con vosotros, podemos enviar las fotografías, podemos compartir esa información. Como decía Santiago Camacho, una experiencia pionera en este aspecto. Redes sociales, vídeo, fotografía y la posibilidad de cada persona, siendo unidad móvil propia con un solo receptor, como ocurre hoy en día, esa es la gloria, también hay que decirlo, de la ciencia y la tecnología, puede ser reportero de primera línea observando los ovnis. Ahora queda una cosa, que aparezcan, que no aparezcan, que ocurran cosas. Tenemos también toda la posibilidad de saber qué cosas nos pueden equivocar. Habrá programas de seguimiento de aviones, habrá programas de mapas estelares, habrá todo tipo de programas que tienen que ver con la Estación Espacial Internacional. Si vemos algo raro, y es raro, lo sabremos todos al mismo tiempo. En ese gran mundo de Masai Mara, esa especie de volcán apagado donde la fauna vive libre o semilibre, en China, en Islandia, en las llanuras de Nazca o en cualquier pueblo español, todos unidos. Qué extraña sensación, como si la humanidad por una buena causa se juntase. Puede ser un buen ejemplo para otras cosas. Alerta OVNI 2012, 9 de junio. Y nosotros ahora, si os parece, y seguimos trabajando a tope en todo esto, echamos una ojeada a lo que ha pasado en lo digital. Luego viene Santiago Camacho con su conspiración. En el Vaticano ha habido mucho movimiento y también quiero que escuchéis pues una de esas joyas que son los cuadernos sonoros de Javier Sierra, que nos siguen sorprendiendo. Javier nos habló de los ecos sagrados, ha seguido indagando en el ámbito del sonido. Podríamos hablar del ritmo de la vida, pero ahora os lo contamos. Primero, Diego Marañón. Rápido repaso. ¿Qué ha pasado en la red? Milenio Red. Toda la información digital del mundo del misterio. En 1979, James Lovelock hizo pública la denominada hipótesis Gaia, que postulaba que la atmósfera y la parte superficial del planeta Tierra se comportan como un organismo vivo. Cuando este científico publicó la hipótesis Gaia, provocó una sacudida en muchos científicos, sobre todo en aquellos con una mente más lógica, que odiaban un concepto que sonaba tan místico. Les producía perplejidad, y lo más desconcertante de todo era que Lovelock era uno de ellos.
¿Pero es realmente la Tierra un ser vivo gigante? Un método recientemente desarrollado por científicos de la Universidad de Maryland, basado en las mediciones del ciclo del azufre, podría desvelar esta incógnita. Lo que han conseguido, según se puede leer en su web, es poner a punto un método para rastrear y medir los movimientos del azufre en tierra, mar y aire, lo cual podría ser crucial para confirmar o descartar para siempre la hipótesis de Gaia. El trabajo realizado, según los investigadores, establece que deberíamos esperar ver variaciones en la composición del azufre en los océanos bajo diferentes condiciones ambientales y en diferentes organismos, y la capacidad de hacer esto nos ayudará a responder a importantes cuestiones climáticas y algún día a probar también si la hipótesis de Gaia es o no cierta. En Estados Unidos, 2 pacientes paralizados de cuello para abajo lograron esta semana poner en movimiento un brazo robótico utilizando su mente. El experimento le permitió a Katie Hutchinson beber café sin ayuda por primera vez en 15 años. La técnica, descrita en la revista Nature, vincula un sensor implantado en el cerebro a un ordenador que traduce las señales eléctricas a órdenes. Escuchamos a John Donoghue de la Universidad de Brown. Nuestra idea es hacer un circuito para que la información del sistema nervioso dañado pueda viajar desde el cerebro hacia el mundo exterior. De este modo, aunque no pueda controlar los músculos, el cerebro puede manejar máquinas o dispositivos informáticos. Los científicos esperan en los próximos años poder reconectar el cerebro a miembros paralizados para lograr que estos vuelvan a funcionar. Más avances tecnológicos. Un estudio sobre las abejas podría conducir a conseguir una visión artificial como la humana. Eso es lo que sugiere un equipo de investigadores de la Universidad de Australia. Su estudio ha demostrado que el cerebro de una abeja es suficientemente sofisticado como para aprender reglas y problemas visuales complejos. Un hallazgo que sugiere que las máquinas del futuro podrían ver casi tan bien como los humanos. El equipo encabezado por el Dr. Dyer explica que las abejas también usan una serie de reglas para resolver problemas complejos relacionados con la vista. Soluciones que tienen implicaciones importantes para nuestra comprensión de cómo las capacidades cognitivas para la visualización de imágenes complejas se desarrollan en el cerebro. Y ya queda menos para la gran cita. El próximo 9 de junio, cientos de miles de personas a bordo de la nave del misterio buscaremos un sueño en las estrellas. En todos los rincones de España y del mundo habrá vigilantes del cielo dispuestos a vivir una noche muy especial. La Alerta 2012. ¡Por el noroeste! ¡Ya veo las luces! Esa noche todo puede ocurrir. Es como una noche de San Juan a lo bestia. ¿Quieres vivirla con nosotros? Desde luego. Alerta OVNI 2012. ¿Serán capaces de mostrarse ante vosotros? Os recordamos que para ayudarnos en las labores de vigilancia, Guillermo León ha creado un completo dossier en ikerjimenez.com con toda la información necesaria para estar perfectamente coordinados. Mapas con los puntos de observación, seguimiento de la Estación Espacial Internacional, aplicaciones y programas de observación astronómica para dispositivos móviles, consejos sobre equipamiento y, por supuesto, toda la información generada al minuto desde las redes sociales. La cuenta atrás para la noche del 9J ha comenzado y queremos que formes parte de ella. Precisamente en ese epicentro de lo misterioso en la red, ikerjimenez.com, es donde tendréis disponibles todos los enlaces para profundizar en los temas que hemos tocado hoy. Por el momento lo dejamos aquí, pero nos escuchamos en 7 días, porque ya sabéis que el misterio continúa en la red. Milenio 3. Detrás del misterio. En busca de una respuesta. Cadena Ser. Y además hay algo que casi siempre se me olvida. Tengo que decirlo y recordarlo. Vamos a cumplir 10 años. 10 años de emisión ininterrumpida. 10 años de emisión ininterrumpida de un programa de misterios. Pues no es muy normal. Así que os lo agradecemos todo el equipo. Javier Sierra, por cierto, estará de una forma muy presente y clave en la alerta del 9J. Está con muchas ganas y está haciendo muchas cosas en la sombra. Y yo creo que va a haber sorpresas interesantes. De momento, sigue investigando con sus cuadernos sonoros. Nos sorprendió a todos con esos sonidos de los templos antiguos. Pero ¿y el cuerpo humano? ¿Y lo más secreto de nosotros mismos? ¿Y la piedra filosofal de la genética o la piedra que guarda todos los enigmas de la entidad humana? ¿Cómo suena? Se cuenta que ha habido experiencias de este tipo, de doctores, de investigadores, que han trasladado determinadas coordenadas de lo vital a lo musical.
y que ha habido sorpresas. Enorme sorpresa, los próximos minutos van a ser muestra de ello, la que trae Javier Sierra, Cuaderno Sonoro. ¿Podríamos llamarlo el auténtico ritmo o la música de la vida? Quizás sea solo cosa mía. Quizá necesite poco para asombrarme, pero creo sinceramente que lo que me lleva a abrir de nuevo mi cuaderno de campo sonoro no va a dejar indiferente a nadie. Preste atención. Escuche esto. No es una melodía cualquiera. Sus notas siguen un compás único. Es, y no exagero, el ritmo de la vida. Lo que estamos escuchando es una composición construida a partir de una secuencia del genoma humano. Ese tintineo constante de fondo corresponde a la combinación de las 4 bases que forman los nucleótidos: la adenina, la citosina, la guanina y la timina, que a su vez construyen las largas cadenas de moléculas que forman el ADN de cualquiera de nosotros. Pero ¿a quién se le ocurrió sustituir esos minúsculos componentes del ADN por estas notas musicales y descubrir algo tan poético y a la vez tan profundo como que la vida tiene su propio ritmo secreto? Todo empezó así. Aunque no lo parezca, esta música esconde la estructura genética del hongo de la levadura. Hace algo más de una década, la entonces jefa del Servicio de Microbiología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid se dio cuenta de que el ADN de este hongo, que se utiliza para la elaboración de pan o cerveza, estaba estructurado en secuencias de 4 elementos agrupados de 3 en 3, muy parecidas a muchas partituras musicales. Nos lo explica la doctora Aurora Sánchez Sousa. Trabajaba con una secuencia, por ejemplo, de una levadura responsable de infecciones, como es la Candida albicans, y inmediatamente me planteo la pregunta que quizá nos hemos planteado todas las personas que hemos investigado en algo, da igual. Me planteo qué pasaría si esta secuencia yo la transformo en una secuencia sonora. Y bueno, eso voy traduciendo de forma que concretamente el de Candida albicans, si mal no recuerdo, el gen tiene sonido de bajo. Pero en el principio del fragmento, lo que hago siempre que trabajo con la traducción de un gen o de una secuencia, de una huella genética, siempre hago escuchar cómo suena ese gen. Y luego ya para que la persona pueda reconocerlo a lo largo de la partitura. La doctora Sánchez Sousa acababa de hacer un hallazgo curioso. Acababa de relacionar 2 mundos hasta ese momento alejados entre sí. La verdad es que hay una cosa muy clara. No he encontrado que haya mucha diferencia entre la música y la genética, aunque parezca un disparate. Lo digo porque en los 2 casos se trata de conjuntos ordenados de elementos básicos, como esto, re, mi, fa, sol, la, si, que adquiere un significado al ser interpretados. Se da además la afortunada circunstancia de que la doctora Sánchez Sousa es también poetisa, pianista y compositora, y con la ayuda de los doctores César Nombela y Fernando Vaquero y del músico Richard Krull, decidió hacer una prueba tras otra. Combinando ciencia y sensibilidad artística, sustituyó las bases del ADN por notas y asoció sus ritmos a melodías originales compuestas por ella y por su equipo. Escuchemos, por ejemplo, esta. Lo que suena es el ritmo oculto en una secuencia genética de la proteína Connexin 26. Cuando muta, causa la mayoría de los desórdenes auditivos en seres humanos. El gen de la sordera tiene esta extraña cadencia. Es casi relajante. Parece incluso una sintonía recién salida de un disco de música New Age. Yo procuro que el tempo que yo le doy esté dentro de las
las pulsaciones normales de una persona. O sea, yo doy, pues a lo mejor trabajo de 60, 120, pero claro, yo no doy más velocidad porque ya no saldría lo mismo. Me he cerciorado, lo he estudiado para poner un ritmo que les fuera agradable, sedante. Por eso es cuando usted oye algún fragmento de la música del genoma, desde luego no altera para nada, es muy relajante. Oyendo estos compases, uno se siente tentado a hacerse preguntas trascendentes. Todo lo que vive, todo lo que tiene una espiral de ADN en su interior, puede sonar, puede resonar. ¿Y si los antiguos textos sagrados tuvieran razón y los dioses crearon el universo entonando una melodía? ¿Y si, en efecto, todo lo que nos rodea fuera comprensible solo desde la armonía? Pero antes de dejarles pensativos, quiero que descubran a qué suenan otras formas de vida. Algunas, en frío, nos resultan casi impensables, como ciertas enfermedades. Esto que ahora oímos es el Alzheimer, o más específicamente una de sus causas, la proteasa Nexin 2. El trabajo que he hecho del gen del Alzheimer, que en este caso lo he introducido a través de Mozart, lo he hecho con un neurólogo, con el doctor Gobernado Serrano del Ramón y Cajal, y realmente sé que muchas veces este tipo de enfermos reaccionan con la música, pues porque les llega, no todos, pero hay veces que eso les llega, y realmente lo que yo intento a través de la música, de la traducción de los genes, es transmitir sentimientos. Y ahora consideremos esto. En el genoma humano hay 35.000 genes. Según la doctora Sánchez Sousa, 35.000 melodías posibles, diferentes, como este repiqueteo constante que escuchamos bajo estas notas. ¿No es increíble? Y por cierto, ya puestos, ¿a qué suena el genoma de la propia doctora Sánchez Sousa? Ella misma nos explica cómo compuso esta sintonía. Primero me estudio la huella genética, después convierto la nota genética a nota musical, y después elijo un instrumento para cada nota genética, de tal manera que puedo elegir, yo qué sé, pues un sonido de campanita para todas las notas, o puedo elegir 4 sonidos diferentes según para cada nota genética, y luego estructuro la obra. Todo esto, lo admito, dispara mi imaginación. Quizá la ciencia médica en el futuro compondrá melodías basadas en nuestro código genético que nos ayudarán a curar enfermedades. ¿Podrá la música sanarnos tal y como creía Pitágoras? ¿O mutarnos? ¿Explicará esta cualidad musical del ADN algo tan cotidiano como por qué ciertas melodías son capaces de cambiar tan profundamente nuestros estados de ánimo? ¿Acaso sea porque ritmo y genes comparten una misma y oscura esencia? ¿Quién sabe? De momento, el abanico de sensaciones que nos deja esta música genética, compuesta en España por científicos en esta última década, me deja un sabor de boca extraño. La impresión de estar al borde de un hallazgo colosal. La doctora Sánchez Sousa sigue rescatando estas melodías ocultas sin parar. Ya las ha obtenido de delfines o de las levaduras flor de los vinos de Jerez, y ahora trabaja con el gen causante del cáncer de mama.
Su trabajo, en definitiva, demuestra algo maravilloso, que la vida es música, ni más ni menos. La vida es música y música es este piano que lleva ya muchos años interpretando su melodía de la conspiración. Por cierto, científicos de primera línea, genetistas, especialistas en ese ámbito, y música, y por lo tanto sí, música y cierta espiritualidad, conjunción y alquimia asombrosa. Santi creo que tiene todo un boletín informativo, han pasado bastantes cosas de las sombras, nunca mejor dicho, de la tramoya de la información, cosas que se concentran, si hiciésemos una aproximación a un mapa virtual, en la Plaza de San Pedro, Santi. Pues sí, la verdad es que la semana ha sido apasionante en el tema de las conspiraciones vaticanas. Todo comienza en el año 1983. Una joven de 15 años, Emanuela Orlandi, que regresaba de tomar unas clases de música, desapareció de las calles de Roma sin dejar rastro alguno. Y pronto empezaron las sospechas de la posible implicación de grandes poderes, incluido el mismísimo Vaticano, en este asunto. Todo parecía tranquilo y olvidado hasta que el pasado Viernes Santo, en la misa celebrada en la Basílica de San Pedro y ante la presencia del Papa Benedicto XVI, el encargado de la homilía, un sacerdote llamado Rainiero Cantalamessa, dijo a todos los presentes: ¿cuántos delitos atroces se han quedado sin culpable en los últimos tiempos? ¿Cuántos casos sin resolver? Os ruego a los que aquí estáis que no os llevéis con vosotros a la tumba vuestro secreto. Sus palabras fueron interpretadas como una referencia directa al caso Orlandi. El caso es que Emanuela Orlandi era hija de un empleado de la Santa Sede y ciudadana vaticana. Vivía, de hecho, dentro de los muros del Estado Vaticano. En su día, las pistas que siguió la policía apuntaban a que Orlandi había secuestrado por una banda conocida como la Banda de la Magliana, un grupo criminal de Roma altamente peligroso, que estaba presionando al Vaticano para que le devolviera las enormes sumas de dinero que le había prestado. Esas sumas le fueron entregadas prácticamente en mano al entonces director del Banco Vaticano, el Instituto de Obras de Religión, el famoso Monseñor Marcinkus. El Instituto de Obras de Religión era por aquel entonces una enorme lavadora de dinero de la mafia y otros criminales, pero también el medio a través del que el Vaticano financiaba las actividades políticas menos confesables de la Iglesia, entre otras la financiación del sindicato polaco Solidaridad, que combatía contra el régimen comunista. Pues bien, esta semana la investigación se ha reabierto con nuevos y yo diría que asombrosos indicios, como por ejemplo la exhumación del cadáver del jefe de la Banda de la Magliana, Enrico de Pedis, que se encontraba inexplicablemente enterrado en la cripta de la Basílica de San Apolinare, una de los sitios para enterrar a un católico más exclusivos de toda la cristiandad, rodeado de santos y de príncipes de la Iglesia. De Pedis había sido asesinado a balazos el 2 de febrero de 1990 y, de hecho, incluso en Cuarto Milenio hubo hasta cierta polémica entre sacerdotes de por qué este hombre se encontraba enterrado allí. Pues bien, en diciembre pasado, el hermano de la víctima, Pietro Orlandi, presentó ni más ni menos que 40.000 firmas al Papa para que revelase la verdad, y de hecho fue recibido por su secretario personal, Georg Weinstein. El caso se complicó bastante cuando en febrero ya de este año se filtró un documento reservado en el que el portavoz vaticano, Federico Lombardi, admitía sus dudas sobre los puntos oscuros del caso.
El asunto además se acentuó la semana pasada cuando un político de centro-izquierda italiano, Walter Veltroni, se dedicó a hacer preguntas parlamentarias sobre el tema y además la Fiscalía de Roma exigió al Vaticano que si alguien dentro de sus enigmáticas paredes sabía algo del asunto, que por favor hablase de una vez. Pero este no es el único escándalo que ha salido a la luz esta semana dentro del Vaticano. Ha habido una filtración de documentos que incluye cartas del Papa sobre el alto el fuego de ETA, conversaciones con la canciller alemana Angela Merkel, contactos con personajes tan polémicos como Marcial Maciel, el líder de los Legionarios de Cristo. Y la verdad es que Roma está ahora mismo sumida en un mar de confusión y de sospechas, porque todo el mundo se mira para ver quién ha sido el responsable de esta filtración. La que ya es calificada por los medios italianos como la peor filtración de documentos en la historia del Vaticano, parece ser que procede de la Secretaría de Estado e incluye informes sobre prácticamente todo lo que interesa a la Iglesia, incluidos los escándalos de prostitución de menores de Silvio Berlusconi. La noticia es tan calentita que el suplemento semanal del Corriere della Sera publicó este viernes un adelanto sobre los temas que incluye el libro Los papeles secretos de Benedicto XVI, que es donde figura toda esta correspondencia. Su autor, Gianluigi Nuzzi, se ha hecho con centenares de documentos que provienen de la Secretaría de Estado del Vaticano, con sus sellos y todos sus elementos que los identifican. Los analistas vaticanos dicen que todo esto es una operación para difamar y echar tierra a la figura del secretario de Estado vaticano Tarcisio Bertone, que ya salió nombrado en aquel asunto que comentábamos hace unas semanas sobre aquel complot o aquel presunto complot para asesinar al Papa. Tarcisio Bertone sigue siendo el papable que más números tiene en las quinielas para suceder a Benedicto XVI, y lógicamente parece ser que sus enemigos están moviéndose rápidamente en una guerra oculta de poder dentro del gobierno central del Vaticano, y posiblemente en próximas fechas sepamos más sobre este asunto. En cualquier caso, el complot de los monseñores ha sacado algunos asuntos muy sucios de la política interna vaticana. Uno de ellos es la operación de descrédito y derribo del director del periódico Avvenire, que es el órgano de la Conferencia Episcopal Italiana, mediante acusaciones de acoso homosexual que resultaron ser falsas, en un complot que la víctima, ya rehabilitada, el periodista Dino Boffo, atribuye, como no, al secretario de Estado Tarcisio Bertone. Todo el desarrollo de ese complot también figura en las cartas. Así que hemos tenido una semana de asesinatos misteriosos que puede que se resuelvan y de intrigas vaticanas que dejan aquella corte del Papa Borgia pues en un lugar casi muy parecido, aunque un poquito más suavizado, a la situación actual. Buen resumen, Santi, y precisamente yo creo que gran parte del público me podría matar si no te pregunto por, aunque no tenga nada que ver, esta es la actualidad que sobre todo ha estallado en Italia, pero la gente anda muy inquieta, anda mirando entre la prima de riesgo, qué pasa con los bancos. Yo no sé si en el ámbito de la conspiración, o será para otra semana, o será para otro programa, pero nos puedes adelantar algo. Tú has hecho un libro, además, que tiene que ver con todo esto, La Troika y los 40 ladrones, Santi, ¿ese es el título? Efectivamente. Y en el fondo está en el epicentro de un momento social, sobre todo en España, de enorme inquietud, por lo que leemos en los medios, por lo que vemos, por lo que dicen, por lo que susurran. Nadie sabe qué hacer, la situación es muy crítica. En el ámbito de la conspiración, simplemente como un flash, Santi, ¿se está comentando algo? ¿Se argumenta algo de fondo, como ha ocurrido otras veces con otras crisis? Pues la verdad es que se argumenta y mucho, y lógicamente se intenta poner cara a las personas o a los organismos que están intentando debilitar
al euro, porque parece que es la divisa europea la mayor víctima de esas especulaciones de los mercados. Después del ataque contra Grecia, parece que ha comenzado, y de una manera inmisericorde, el ataque de los mercados hacia nuestro propio país. Y si quieres, incluso podemos dedicar una próxima sección a exactamente eso. ¿Quién y desde dónde está interesado en acabar con el euro? Porque hay varias hipótesis y varios posibles sospechosos. Pues me parece perfecto, Santi. Oído Cocina, la semana que viene, ese tema realmente apasionante y que realmente nos importa a todos. Vamos con mensajes, Carlos. Pues, por ejemplo, nos seguían llegando esas experiencias sobre el hombre del sombrero. Eneco decía, el hombre del sombrero no sería la actualización de la vestimenta del hechicero, mago o brujo de épocas anteriores, que siempre se han representado con un sombrero y con un aura inquietante. Curiosísimo. Sí, José Manuel nos decía, un amigo de la infancia, Javi, me contó que vio una gran sombra pasar por el pasillo de su casa una noche que no podía dormir. Me acabo de acordar y me parece increíble. Encarni también nos dice que qué pasa con el monje, esa otra figura que también se suele ver en este tipo de experiencias, que su hija también lo vio. Susana de la Paz también nos dice, le vi en la puerta de mi habitación de los 5 a los 9 más o menos, una silueta negra con capa y sombrero todas las noches y nadie me creía. Merche Torres dice que es lógico que las personas que están pasando por malos momentos vean cosas, y Jung estaba quizás un poco cerca detrás de ello. Y también, para ir terminando, vamos a mandar un abrazo muy fuerte para todas las personas que lo están pasando mal, que están en hospitales. Y, por ejemplo, Pilar nos pedía que mandáramos, pues eso, un fuerte abrazo y mucho ánimo a Yolanda, que está ahora mismo escuchándonos desde el hospital. Y bueno, pues va para ella ese saludo. Y también 2 nuevas milenarias que han llegado hace tan solo una semana, Ana y Lourdes, que nos pedía también su tía Marilo de Murcia que las saludásemos. Y para finalizar también, mandar un abrazo muy fuerte para otros grupos españoles que sabemos que nos escuchan, Iker, y que nos están escribiendo, como el grupo Despistaos y Forraje, en ese homenaje también que también con ese testimonio hemos hecho a Medina Zara. Bueno, pues un día los juntamos a todos y hablamos del misterio y de lo que pasa en esas carreteras de la piel de toro. Gracias, Carlos, gracias, Santi, gracias, Fermín, gracias, Noel. Mañana nos vemos en la televisión y fijaos qué curioso, seguramente Santi prepare un dossier importante. Hemos hablado de la sombra y quizá tenga mucho que ver, puede ser, con esa sensación colectiva de estar deslizándonos por una gran pendiente. Seguro que rectificamos el paso, seguro que salimos adelante. Hoy me comentaban que Cáritas, ni más ni menos, estaba dando, no sé si era 2 millones de personas comida diaria. Cáritas, les mandamos nuestro abrazo. Yo lo digo sinceramente, intentamos colaborar con muchas asociaciones y nuestra forma de colaborar también es la radio. Si os proporcionamos unos minutos de desconexión y reconexión con otros temas que realmente importan y que se salen de lo común, del común de las noticias que nos inquietan, pues es nuestra misión también, es nuestra forma de aportar, de ayudar, de poner un granito de arena. Estamos pasando una racha cruda, todos juntos, y todos juntos vamos a salir de ella. Quizá una señal sea el 9J, todos juntos, pensando en algo hermoso, quizá que haya vida en otros planetas. Seguro que si la hay, que la habrá, también han salido de crisis como esta. Un abrazo muy fuerte, la radio como arma para seguir imaginando, soñando y creciendo. Un fuerte abrazo, amigos. Sean muy felices, que siga la y con su música, con sus acordes, con un auténtico himno como este, que en el fondo es lo que vamos a hacer. ¿Qué van a hacer los vigilantes del cielo? Pues respirar, porque necesitamos ser libres. Necesitamos sentirnos libres como el viento esa noche del 9J. Necesitamos romper ataduras. Necesitamos quitarnos la mochila de tantas cosas pesadas, de tanta crisis, y mirar a las estrellas. Necesitamos respirar. Andalucía, en Almería, ya no solo los puntos donde haya corresponsales, repito, vigilantes del cielo significa que una persona, 10, 20 o 100 va a estar eso, mirando a las estrellas, grupos que habéis hecho vosotros, grupos que recorren el mundo. Almería, en el Ejido, van a estar por supuesto con Alberto Cerezuela, pero habrá gente en el Observatorio de Calar Alto, habrá gente en la playa de Adra, habrá gente en el Tagaré, en Cádiz, por ejemplo, en toda la sierra, en Punta Carnero, en Algeciras, menudo lugar, lugar, por cierto, de la aparición de una de estas sombras increíbles, en Chiclana de la Frontera, en Sanlúcar de Barrameda, en el Coto de Doñana, en el Cabo de la Plata, en la playa de los Bateles, otro lugar mítico, Conil de la Frontera, un encuentro en el año 89, en la playa de Rota, en Camposoto, en fin, en un montón de sitios. En Córdoba, por ejemplo, para que notéis, tendréis amigos en Cabra, en el Parque Natural de la Sierra Subbética, en la Trasierra, en el Cerro de la Virgen de la Estrella, en Villar del Río, en el embalse de Sierra Bollera, en el Cercado del Cristo,
en el Pedroche, en Córdoba, en Granada, en el Llano de la Perdiz, parece que se va a acumular muchísima gente, en el Mirador de Rubite. En toda Sierra Nevada hay puntos de gente observando el cielo, en la Fuente del Hervidero, en la Zubia, en Cumbres Verdes también, en Huelva, por ejemplo, en Minas de Río Tinto, en el Portil, en la ermita de Santa Brígida, en Galaroza, en el Portil de Punta Umbría, hemos dicho, en la Sierra de Aracena, diferentes puntos importantes con mucha gente dispuesta a asombrarse con esos cielos. Algunos de los cielos más hermosos de Europa los podemos ver en nuestro del Nalón, en la Sierra del Áramo. En Cantabria habrá personas, aparte de los puntos oficiales, en este caso el Ocobe del Soplao con Diego Marañón, habrá personas, bueno, pues en todas partes, en todos los pueblos. Destacamos Casares, Ucieda, Otañes, toda la zona de Liérganes, Pámanes, gente mirando al cielo, dejando su quehacer cotidiano para simplemente mirar al cielo, con un móvil, escuchando la radio y dispuesto a ser corresponsal. Cada uno de ellos, yo presumo que puede haber decenas de miles de personas en España mirando al cielo, ya no solo escuchando la radio, sino mirando al cielo, y seguramente cientos de miles de personas, quién sabe si millones, en todo el planeta el 9 de junio. Y es una mínima parte de lo que estamos recibiendo en Castilla-La Mancha, en Ciudad Real. En la Atalaya habrá personas, en Alcázar de San Juan, en el Castillo de Peñarroya, en el Volcán de la Posadilla, esto es Valverde, en Ciudad Real, en todas las capitales de provincia de toda España, por supuesto. En Cuenca habrá personas, en Horcajada de la Torre, en Cañizares o, por ejemplo, en el misterioso Castillo de Uclés. En Guadalajara sabemos de vigilantes del cielo, en Gargoles de Arriba, en la zona del Hayedo de Tejera Negra, en Altos del Barahona, entre Soria y Guadalajara. En Toledo habrá personas en Las Herencias, en el Valle del Tietar, todo Toledo capital, desde luego. Ayer estuvimos en una zona, en un cigarral perteneciente a Casa Adolfo, donde nuestro compañero Luis Rodríguez Bausá ha instalado ahí el epicentro de Alerta OVNI 2012. Ayer estuvimos Carmen y yo allí, y de verdad, qué paz, qué lugar. Me quedé muy impresionado. He leído mucho a Gregorio Marañón, y Gregorio Marañón hablaba de la paz de los cigarrales, observando a Toledo en esa quietud de siglos. Bueno, pues sentí lo mismo. Qué fortuna los que vayáis a Toledo, de verdad. En el Monte de las Cruces, en Toledo, que no sé cuál es exactamente, también habrá personas. Montes de toda España, en Ávila, en diferentes pueblos, y en la capital. En Burgos, también en la capital, y en la Sierra de la Demanda, diferentes puntos. En la capital, en León, por supuesto, y en Magad de Cepeda. En Palencia habrá diferentes grupos, los más numerosos en la zona de Soto del Cerrato. Salamanca capital, y mucha actividad en Peña de Francia, como es lógico, zona OVNI, y en Las Batuecas, zona OVNI. Yo me pregunto, ¿lo han elegido porque lo sabían o lo han elegido inconscientemente? Y eso todavía es más misterio. En la ermita de Ontanares, en Segovia, en la zona de Riaza, habrá gente. También en el Pico de Urbión, en Soria, uno de los elementos míticos de la España mágica. En Valladolid, en Montalegre de Campos, e incluso cerca del repetidor de la cadena SER en Valladolid, en pleno Valle del Esgueva. En Zamora, en la Sierra de la Culebra, lugar del lobo mítico, habrá personas, y también cerca del lago de Sanabria. Y así por toda España, lo que es Cataluña, Madrid, Ceuta y Melilla, toda la Comunidad Valenciana, Galicia, Extremadura, País Vasco, lo daremos la semana que viene porque es imposible. Así que la semana que viene, más lápiz y papel. De todas formas, Guillermo León en ikerjiménez.com, Guillermo León llevando todo el dossier. Ahí vais a tener no solo la lista de los corresponsales, de los lugares donde va a haber un corresponsal de la cadena SER, uno de nuestros compañeros, sino de dónde habrá vigilantes del cielo. Que tengáis un mapa completo para saber dónde habrá, en vuestra provincia, cercano a vosotros, un grupo de vigilantes del cielo. Ojalá haya muchas amistades y de verdad se forjen nuevas ganas de investigar, que eso es lo que motiva toda esta operación de Alerta OVNI. Y haya muchos niños, claro que sí, ¿por qué no? Aunque estemos esta tarde, muchos niños en esta alerta del 9J. Posiblemente ampliemos el horario. Solo os puedo decir que tenemos ya luz verde por parte de la cadena SER para, si ocurre algo, ampliar horario. O sea que puede ser una larga noche. ¿Queréis compartirla con nosotros? Me
Cuentan que, por ejemplo, Ángel Briongos y la gente del Observatorio de Aragón han hecho buenas migas, y en Calatorao tendremos uno de los telescopios más potentes del mundo buscando cosas. Y, por supuesto, Almadén de la Plata, Sevilla, importantísimo, Miguel Gilarte, el Observatorio de Almadén de la Plata y el Observatorio Castillo de Borovia, en las faldas del Moncayo, 2 observatorios que serán asesores, pero ojo, me dicen los compañeros de ambos lugares, Almadén de la Plata y Borovia, que podéis asistir, podéis acudir para seguir la alerta OVNI con ellos, tanto Miguel Gilarte en Almadén de la Plata como Alberto Jiménez en Borovia, Soria. ¿Han ocurrido cosas? ¿Han pasado cosas? Sí, las vamos a contar rápidamente porque luego tenemos zapping. Sigue habiendo casos. En Valladolid, Ángel del Pozo nos informa. Atención, atención, como diría Les. En Valladolid, luz roja observada esta semana de gran tamaño, potente, y diferentes testigos se lo han confirmado, y veremos si podemos hablar con ellos, porque es uno de los últimos casos. Sobre Madrid, la semana pasada, también varias personas, incluso sobre diferentes barrios de la capital, observaban la presencia de objetos extraños. Nos preguntan muchas personas por las invitaciones. Pues bien, no hay muchas plazas para el tema de Valladolid, tengo que decirlo abiertamente. Es la cúpula del milenio, pleno corazón de Valladolid, junto al Pisuerga, aunque os voy a decir una cosa muy importante. Aquí la clave de esta noche del 9J es todos, unidos, todo el planeta, no estar precisamente en Valladolid. Valladolid será, claro que sí, epicentro del centro de datos. Quien vaya allí va a vernos trabajar. Pero realmente el trabajo lo hacemos entre todos a nivel planetario. Dicho esto, habrá unas 1.200 plazas, y si queréis más información, los compañeros de Ser Valladolid son quienes, como siempre ocurre con Milenio, quienes distribuyen las invitaciones gratuitas. Ser Valladolid. Con esto queda dicho, queda dado el boletín, el parte casi, de esa alerta OVNI 2012. Siguen los casos, claro que sí. Carlos Largo trae la última información. Noel Calero, compañero, cambiamos de música, lo hacemos escuchando a más compañeros, a más corresponsales, y nos metemos después, aunque sea para contaros en un flash, en un titular, algo que pasaba en Murcia el 16 de mayo, y que es espantoso, sinceramente, y que quizá tenga que ver con los fenómenos de la sombra o los fenómenos relacionados a los ovnis, quién sabe. Acaba de pasar, y es nuestro compromiso, que escuchar a la persona que lo ha sufrido. 16 de mayo, en su propia casa. Pero eso viene ahora. Ahora escuchamos a más compañeros. Soy Chema Font, desde Baleares. Tenemos previsto estar en el Mirador de la Foradada, entre Sóller y Valldemosa, en el municipio mallorquín de Dellà, puesto que es una de las zonas donde más avistamientos supuestamente se han visto en nuestras islas. Soy Pablo Torres. La noche del 9 de junio pues estaré con Francisco Minaya en el Cerro de los Ángeles de Madrid. Es un lugar que hemos elegido porque es el centro geográfico de España, un punto caliente de avistamientos de ovnis. Hola, un saludo a todos los milenarios, soy Carlos Ollés, y el próximo día 9J estaremos en el Pantano de la Loqueta, una zona muy emblemática y especial, hasta muy cerca de la zona del Moncayo, un lugar mágico donde los haya. Pues soy Pepe Ortiz, soy corresponsal de la zona de Morón de la frontera utrera, y nuestro punto de observación va a estar en el embalse Torre del Águila, que está situado a unos 4 kilómetros de Palmar de Troya y a unos 15 kilómetros de Utrera, por ser de los llamados calientes en términos ufológicos. Se ha dado mucha fenomenología ovni. Carlos Largo, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Está abierta, por supuesto, la encuesta, como siempre, en ikerjimenez.com en torno a los ovnis. Vamos a hacer un estudio sociológico puro y duro de cómo está el tema hoy en día, y tenéis toda la información en ikerjimenez.com. Y vías de contacto ya más que sabidas: Facebook, Twitter, La Nave del Misterio, vías oficiales, cadenaser.com y milenio3@cadenaser.com. Bueno, dicho todo esto, vamos al meollo de los casos. 16 de mayo, Murcia, una persona angustiada. Carlos. Pues sí, nuestra amiga es Elena, nos escribía, ya lo adelantabas la semana pasada, muy angustiada, con mucho miedo por una vivencia que había tenido en su propio domicilio, en su propia casa, en una pedanía muy cerquita de Murcia, de la capital. Y bueno, pues ese día en concreto, el 16 de mayo, era la madrugada, estaba toda la familia dormida, su marido, sus niñas, que bueno, pues son pequeñas, están en una cuna al lado del matrimonio de los padres, y ella desde el principio empezó a encontrarse en esa noche muy inquieta.
no podía dormir. Parecía como si alguien estuviera acompañándoles en esa habitación y además percibió otros fenómenos previos a la experiencia que nos va a contar ella misma, que bueno, pues hicieron de esta noche una noche especial y un tanto extraña. Vamos a empezar, si te parece, a escuchar esos fenómenos que ella describe, que ya le llamaron la atención previamente a lo que vivió. Escuchamos. Y bueno, fuera en el jardín, pues se escuchaban unos golpes metálicos. Eran como un retintineo, como cuando tiras alguna piedrecita, algo metálico. Y eso ahí no es normal, no, vamos, de ahí no hay nada que pueda hacer ese ruido, o nunca antes habíamos escuchado ese ruido por allí. Y bueno, yo soy mi hermana, ella duerme justo en la habitación de al lado y suele dormir con 2 perros que tenemos. De mirar por la ventana se quedaban quietos y atentos, y bueno, uno de los perros en cuestión le gusta salir por la noche bastante cuando oye el ruido de otros animales. Y esa noche mi hermana intentaba sacarla y no quería, se quedaba en la puerta y hacía fuerza para no salir. O sea, Carlos, que hay una serie, como siempre ocurre, de fenómenos previos, de antecedentes, eso es, de elementos que van conformando una noche que ya es distinta. Claro, algunas personas pueden pensar, ¿no? Esto predispone, esto coloca la mente en un nivel que no es especialmente objetivo. Bueno, hay estudiosos que dicen todo lo contrario. Estas señales nos colocan en el nivel que quiere la entidad o que quiere el fenómeno que sea que estemos, y se produce entonces la conjunción de lo imposible. Una visión tremenda, no única. Yo ya lo decía la semana pasada. Ojo, que esto no es único, pero el retrato robot que hace esta mujer, 16 de mayo, repito, una pedanía del sur de Murcia, es impresionante, Carlos. Desde luego que sí, porque además hay que ponerse en su situación, en esa habitación en la que, bueno, pues estaba su marido, sus 2 niñas muy cerca de ellas, en esa cuna, ella no pudiendo dormir, parecía que algo le estaba diciendo, como decíamos, que algo iba a pasar. Y de repente, la sorpresa, lo insólito, una figura que le llama la atención, prácticamente mirando debajo de la almohada, porque empezó a ver a esa silueta que ella misma nos va a describir. Una figura dando una gran zancada hacia el cabecero de la cama. Primero era una figura que no era normal, no era humana, parecía como que estaba encorvada, porque ese lado de la habitación, la altura máxima que tiene es de 1,90. Y bueno, también me sorprendió o me llamó la atención el hecho de que llevaba un parche reflectante en el muslo. Una descripción absurda por completo, pero tú mismo lo tienes que recordar, Carlos, es que el caso, por ejemplo, del que tanto hemos hablado ya, de Torrejón el Rubio, sí. Hay un ser, un individuo que puede ser casi un calco de lo que esta mujer ve dentro de la habitación avanzando hacia el cabecero de la cama. No es caso único, repito. Yo recuerdo que los familiares o la persona que nos hizo de alguna forma de correa de transmisión del caso de Torrejón el Rubio en abril, los 2 coches y esa figura como un extraño autostopista, lo describen como con unas tiras o unas cosas que reflectan algo extraño, algo parece una unidad oscura y de repente hay como un símbolo, una señal. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo. Algo que les llamó la atención desde luego en la noche y que nuevamente aquí a Elena también pues se fijó bastante en ello. De hecho, lo único que pudo llegar a hacer fue, como decíamos, ponerse prácticamente la cara mirando hacia el lado contrario porque no quería ver a esa figura, no quería darse cuenta, y lo que más le daba miedo precisamente es que estaba entre medias de su zona de la cama y la cuna de sus niñas. Nos contaba también, porque yo le decía, ¿no tenías miedo de que tus niñas a lo mejor corrieran peligro? No, decía que tenía súper claro que ese ser o esa entidad no iba a hacer daño a sus hijas. Pero sin embargo ella sentía la necesidad de apretar la almohada contra su cara para no observar. Aún así sí que pudo ver más rasgos. Y en este corte vamos a ver precisamente esos detalles que se quedan marcados muchas veces en la mente de los testigos. La figura que vi de perfil era muy muy delgada y lo que vestía era ajustado, porque podía verle perfectamente lo que es la curvatura del cuerpo. También el hecho de que la rodilla le quedara un palmo por encima de
de lo alto de la cama, porque y la cama es bastante alta. Por supuesto, estoy segurísima que no es humana, no, porque era exageradamente alta, delgada, digamos que la proporción del cuerpo no era lo normal. Ahí tenemos, Carlos, al arquetipo, a la sombra, actuando de nuevo. Un retrato robot que tantas veces hemos escuchado, anotado, dibujado, perfilado, y la sensación, como yo decía antes, la sensación que tienen muchos investigadores, una línea de investigación que al final estaba en tierra de nadie. Desde el principio, los investigadores del misterio, vamos a llamarlo de los encuentros cercanos, se decantaron por dos posturas evidentes. Una, pues como lo que hablábamos del Yeti, entidades biológicas, entidades viajeras del espacio, o quién sabe si del tiempo, pero bueno, entidades físicas que vienen aquí por algo. Suena extraño. Versión 2, fraude, equivocación, error, mala interpretación, visiones. Y entre esas dos esferas de pensamiento había una tercera, por ejemplo la de Pierre Delval o tantos otros investigadores, Jacques Vallée incluso, que hablaban de un pasaporte a Magonia, un pasaporte a un mundo diferente, un mundo onírico, como si el mundo de lo mental, el mundo no científico, no físico, pero que existe, digámoslo así, pues como la materia oscura de la realidad, no del universo, sino de la realidad, se representa ante nosotros. Y el contenido psíquico, es decir, lo que impregna al testigo, lo importante que es para el testigo, el miedo que le da al testigo, la vida que le va a cambiar al testigo, todo eso es lo importante. El trasvase de información importante es ese. Por eso un detalle, por eso un rasgo, pues como cuando somos niños y algo se nos queda muy profundamente, incluso intentamos desterrarlo de la mente y sigue ahí, aquella cara, aquella casa, aquella comida, aquel patio, lo que sea. La fuerza arquetípica, onírica, entre la verdad y la leyenda, entre el mito y lo físico, está jugando ahí. Por eso, muchas veces, estos encuentros, que son reales, como la vida misma, yo ya no quiero disimular, ni tengo por qué, son reales. Por supuesto, hay un porcentaje explicable. Hablo de los casos que sabemos que se transmite, que hasta el investigador sabe perfectamente que esa persona no miente. Pues esos casos tienen ese componente importantísimo que carga al testigo, carga con la sensación de un peso importante, la sensación de que ha sido visitado por algo incomprensible. Y no hay duda, como los miembros de Medina Zara la semana pasada, cuando eso se cruza, es como un símbolo, como una señal, como algo que advierte, que tiene que ver con quien lo ve. Y todo eso se ve, y tú lo sabes, Carlos, por la última sobredosis de casos y de testigos. Da igual, todos tienen algo, esa especie como de desgarro, porque ellos saben y no saben cómo explicarlo, que han estado viendo el espejo quizá de otra realidad, que se representa muy de vez en cuando, y que puede ser muy absurda. Lo cuentan con esa absurdez, sin temor a que no se les crea, porque si alguien quiere inventarse algo, lo inventa para ser creído, no un tipo de esa estatura, con la cabeza bombada, que apenas cabe en la habitación y que tiene un parche. Además, Iker, el detalle de que todos los testigos lo viven con una crudeza, con un terror que luego les afecta a su vida diaria. Elena nos contaba que a día de hoy todavía no duerme bien. Por el día todo está normal, pero cuando llega la noche le entra el pánico, enciende las luces de la casa, no puede dormir con todas las luces apagadas e incluso, ahora que ya empieza el buen tiempo, cierra todas las ventanas, no puede tener las ventanas abiertas. Y lo único, fíjate, estaba escuchándote con esas teorías que hablabas sobre este tipo de experiencias. Elena también nos contaba el detalle de que ella se encontraba como un estado onírico precisamente, como un estado de somnolencia, y que lo único que le despertó y que hizo desaparecer esa visión, digamos, de este individuo que ella vivió de forma tan real y que, como tú has dicho, es real porque lo han contado muchos testigos, fue el llanto de su niña. Empezó a llorar y el marido de Elena rápidamente encendió la luz y aquello desapareció. Toda la sección que yo hago en Cuarto Milenio, Carlos, de casos límite, en el que está protagonizado por lo mismo. He elegido casos españoles y que a mí me impresionaron. ¿Por qué a nosotros nos impresiona? ¿Por qué tú, Carlos, cuando vas a uno de estos casos, hay algunos que calan muy hondo, que no sabes bien por qué? Un dibujo que de repente tiene un contenido psíquico.
un contenido que no es objetivo, no es ni mejor dibujo ni peor, no es ni más espectacular ni menos, tiene simplemente algo, un código visual que se te queda metido en las neuronas, que para ti es importante. Bueno, pues eso ocurre con las visiones arquetípicas, las visiones de algo que es muy clave y que va a ser clave. Lo importante es la reinterpretación para el testigo. Cosas absurdas, por eso gente totalmente lógica te cuenta cosas completamente ilógicas, sin ningún temor. Precisamente, uno de los puntos de Vigilantes del Cielo, y que lo sepan bien los compañeros, es Punta Carnero, en Algeciras. En Punta Carnero, un médico, el doctor Rivera, iba con su motocicleta, año 66, y sintió, en mitad del silencio del sopor de la tarde, Cádiz, una extraña sensación, como que alguien le estaba mirando la nuca. Y no le estaba mirando a nadie la nuca en ese momento, pero él sintió como esa alarma ya absolutamente atrofiada que quizás siendo otra especie o algo mucho más remoto teníamos en perfecta disposición. Es un estado de alerta, como contaba esta mujer en Murcia. Se giró y al otro lado enfrente había un ser de baja estatura, un ser embutido en un traje negro o en una piel negruzca, estaba de perfil, tenía el cráneo bombado, un mentón muy visible, una cara que parecía entre de anciano y de alguien que sufría. Y lentamente, a analizar el absurdo, fue pasando el pequeño camino del faro de Punta Carnero. Soledad absoluta. En todo ese momento parece que el tiempo y el espacio no tienen sentido, y aquellos segundos son horas para el testigo. Sin embargo, el testigo deja la moto y sale corriendo detrás del ser que se ha ido adentrando en el bosque, dando una especie de saltos. Es algo tan incomprensible que de pronto el testigo, el doctor, ni más ni menos ginecólogo Rivera, se da cuenta de repente de que está despertando de una especie de sueño, de sopor. Pero aquel ser se está alejando, es real, le ha metido en su mundo por unos instantes. Y es entonces, Carlos, cuando llega el miedo. Muchas veces el testigo vive como con una especie de hipnosis, ese cruce con otra realidad, y es luego cuando llega el miedo, cuando ha sido testigo de algo que sabe que ha estado cerca de él, de su familia, de su entorno. En fin, seguiremos investigando. Es el último caso, Carlos, 16 de mayo, ¿no?, en Murcia. Sí, 16 de mayo, el último que hemos recibido. Pues queremos seguir recibiendo casos, queremos valientes como los compañeros, como Charlie Rivera, Carlos Rivera de Medina Zahara, queremos gente que no tiene miedo a contarnos que a veces la realidad se deforma. Quizá dentro de 1000 años, si existe el mundo, los científicos de ese tiempo sabrán, nos enseñen que el espacio se pliega, yo que sé, que las dimensiones entran en la nuestra y que de vez en cuando vemos algo. Pero es algo, y a mí es lo que me interesa, que no se olvida. Quien lo vive sabe que es su verdad. Le da igual que el científico le diga que no se puede tocar. Él lo ha visto y su vida ya no es igual. Y eso nos debe interesar. Ese fenómeno que cambia las vidas nos debe interesar y por eso lo perseguimos. Vámonos ahora con el zapping. Vámonos con el zapping, que hay mucha información. Maravillosa sintonía con la que siempre saludamos a Diego Marañón, el hombre que va a estar en el exterior de la Cueva del Soplao. Menudo lugar en la Cantabria donde ha habido tantos casos de apariciones de este tipo. Diego, buenas noches. Allí vamos a estar. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Espero que el ser de Escalante, el ser de Puente San Miguel, el ser de Isla, se pasee por ahí. Pues yo espero y que lo no, captures, amigo. Espero que no, con una porque imagen. No vas a tener corresponsal. Yo he hecho a correr. Te aseguro que yo he sentido alguna vez muy de cerca el miedo al ovni simplemente, no al ser. Y es un miedo que no se olvida, madre mía. Vamos a ir viajando por el mundo, Diego, un programa que tú sé que le tienes muchas ganas porque es un programa que está causando un enorme impacto y que íbamos a comentar, no nos dio tiempo. Cuéntanos, empezó el 13 de mayo del 2011, 13 de mayo, Fátima, y es un programa que se mete a fondo en experiencias un poco al límite, ¿no? Sí, vamos a hablar de un programa que está causando bastante sensación en la televisión holandesa. El programa se llama Nachtwakers y pues se emitió, como dices, empezó a emitirse hace un año, está en su primera temporada, a punto de terminar. Se emite, debido a que el horario es más adecuado por las temáticas que trata, si los niños no lo pueden ver, se emite a las 11:30 en RTV Oost y se trata básicamente... en Holanda es como 3 de la mañana prácticamente, ¿no? Sí, porque además realmente da bastante miedo o aprensión, ¿no?, lo que se puede ver. Escuchemos la sintonía un poco. Venga. A ver, Noel, ponle la sintonía.
es un poco así como de conspiración. Sí. Yo le diría a Noel, esto es conspiración, medio inquietante, crimen. ¿Qué pasa con este programa? Pues mira, lo que se trata es básicamente un equipo de profesionales. Ellos se definen como un equipo de profesionales que buscan la verdad en lugares supuestamente encantados. Tenemos periodistas, tenemos mediums y tenemos al director y al líder de todo el equipo, que es Denis de Boer, que es quien se encarga de desplazar a todo ese equipo a lugares como una vieja granja, como gimnasios, castillos, iglesias, lugares en definitiva que la audiencia les dice que están encantados o que algo está ocurriendo. O sea, la audiencia informa de lugares donde pasan cosas y ellos van allí. Sí, ¿te acuerdas de cuando hicimos el primer zapping? Había un programa en Pakistán, sí, y era básicamente lo mismo, ¿no? Era la audiencia quien se encarga de alimentar ese feedback, ¿no?, entre ellos y bueno, el equipo del programa se desplaza a ver qué está ocurriendo. Uno de los capítulos más inquietantes, Iker, de Nachtwakers fue el que protagonizó Johan Blemix, un ciudadano que tenía, fíjate, tanto miedo de dormir en la casa en la que habitaba con su mujer, que él por las noches, en vez de dormir en esa casa, se iba a la caravana que tenía aparcada en el jardín y dormía allí. Intentaron vender la casa, no se pudo por determinados problemas con la administración tributaria, y lo que este equipo supuestamente descubrió es que había una niña enterrada en el sótano, una niña que se identificó ella misma como Astrid. Si quieres, podemos escuchar un fragmento de ese programa en el que están revisando una grabación de una cámara de seguridad y descubren que una puerta se desplaza sola. La verdad es que no parece una corriente de aire, porque el movimiento, cuando lo ves el vídeo, es bastante considerable y bueno, todo esto se acompaña con la música de tensión propia de este tipo de cosas. Hay que saber, vamos a ver. Nou, kijk maar eens even goed naar deze beelden, jongens. Hier zie je de deuren. Er zijn, de kamer staat dus gericht op zaal 5 en zaal 3. De deuren staan open en dit zijn de deuren naar het balkon van zaal 3. Zag je dat? Ja, ik zal nog een klein stukje terugspoelen, zal ik het fragment nog een keer. Diego, aquí lo han visto, ¿no? Aquí lo han visto, ¿no? Estaban revisando en un monitor, en un pequeño DVD portátil, lo que había grabado durante esa noche en el sótano y bueno, esa puerta se cerró aparentemente sola, sí. Hay momentos en que incluso llegan a percibir, a ver algo. Sí, y tenemos un fragmento en el que uno de los miembros del equipo se dirige al director, a Denis de Boer, y le dice que ha sido testigo de algo que él no puede explicar. He visto algo, Denis. Estoy seguro al 100% de haberlo visto. He visto algo, en serio. Exacto, por ahí. Tenemos que ir allí entonces, al otro lado. ¿Y qué era? Eso me gustaría a mí saber. Está pasando con algunos programas, ¿no? Que no van más allá, Iker, te diré. Quiero decir, no se quedan en la mera, no voy a decir anécdota, pero en el mero impacto visual y lo estiran y te pueden rellenar. Yo he visto, fíjate, Diego, y bueno, esto lo haremos, hay algún programa con muchísimos medios norteamericanos, van a lugares y claro, y a veces pasa alguna cosa y está muy bien, y lo hace muy bien, pero claro, ¿cuál es el problema? Y lo sabemos bien quienes estamos en los medios, creo yo, no sé, a veces lo dudo también, pero que al 17º programa donde el estímulo es el mismo, ya has matado al propio estímulo, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso ya tiene soluciones diferentes. Claro. Y hablando de diferencias, podemos ir con algo que tengo muchísimas ganas, Diego. Yo había oído hablar este auténtico icono, ¿no? Auténtico icono, sobre todo, yo no sé si has visto imágenes recientes, pero su pacto mefistofélico, porque es que Uri no envejece, o sea, ha encontrado el elixir de la eterna juventud. Yo no sé si sigue igual. Lo que sí sé desde hace unos años es que hay un enorme éxito con un formato televisivo que tiene que ver con él. Sigue exactamente igual y además cada día más delgado. Creo que un día va directamente a desaparecer Uri Geller. Cada día, la dieta Uri Geller es lo que faltaba. Sí, vamos a hablar de El Sucesor. ¿Qué es el Sucesor? Pues es un concurso de televisión que comenzó en 2007 en Israel y que, atención, porque se ha extendido a países tan dispares como Alemania, Holanda, Hungría, Grecia, Turquía, Rusia, Canadá, Australia, Finlandia. El último, Iker, el año pasado, en 2011, que todavía se está emitiendo en el Canal 5 de Suecia. ¿Qué se trata de encontrar aquí? Pues, como su propio nombre indica, al sucesor, al próximo Uri Geller. Se trata de un concurso en el que varios ilusionistas o mentalistas hacen sus actuaciones frente a una serie de jueces, frente al propio Uri Geller, que está allí como jefe supremo de todo aquello y controlando. Pero Uri es juez.
Sí, Uri es el cabecilla de los jueces y el que tiene la última palabra sobre quién es su sucesor. También me estoy imaginando a un mentalista o a alguien que tiene un paragnosta. Sí, también vota la audiencia. Truco, claro, y estás delante de Uri mirándote con esa cara, no te sale nada, claro. No te sale nada. Si quieres podemos escuchar cómo lo presentan en el programa, Iker. Vamos allá. En estos momentos nos sintonizan 11 países de todo el mundo que participarán en la búsqueda para encontrar al sucesor de Uri Geller. Esto ocurrirá justo después de las actuaciones de los finalistas. Ahora recibamos al hombre que tiene a 3 aspirantes compitiendo para ser su sucesor. Les presento al único y genuino Uri Geller. Uri, gracias. Aquí estamos. Esta noche coronarás a tu sucesor. Eli, desde que comencé mi carrera sabía que llegaría este momento. Estoy listo para aceptar la elección de la audiencia y para anunciar a mi sucesor. Para ser sincero, este es un momento feliz y a la vez triste, pero más que ninguna otra cosa, es un momento emocionante. Vamos a empezar, ¿de acuerdo? De acuerdo. Único, genuino, inimitable. Fíjate que me estoy haciendo más fan, ya era muy fan de Cuéntame, me parece una serie absolutamente excepcional. Mi saludo a los buenos amigos Imanol y Echanove, que son seguidores, por cierto, del misterio de nuestros programas. Bueno, es que es increíble el programa en el cual sale toda España imitando el momento Uri con Íñigo. Uno se da cuenta de que si se hace la historia de la televisión en España, de elegir una de las entre las 5 imágenes está sin duda Uri y ese momento. Pero es que lo increíble, Diego, y a eso vamos, es que han pasado prácticamente 40 años. Y Uri sigue siendo recibido, me parece muy bien, con estas salvas de aplausos. Ha mantenido su leyenda. Pero no sabes hasta qué punto este programa, el sucesor, ha tenido picos de espectadores de casi el 40% de la audiencia, Iker. Eso en 2007, que se dice pronto. Se dice pronto. Sí, la verdad es que la polémica ha acompañado a este formato también, porque fíjate que hasta la Sociedad Israelí de Magos se levantó en armas, porque claro, Uri siempre ha dicho que este show no implica trucos de mano, digamos, sino que los participantes o su sucesor realmente tiene que tener poderes sobrenaturales como los que él afirma poseer, ¿no? Entonces, pues magos israelíes, pues como Dandy Ashraf o Eliron Toby, iniciaron una campaña de acoso y derribo contra el show diciendo que no era más que una engañifa prácticamente y que todo lo que se veía estaba perfectamente orquestado e ideado por Uri. Si quieres con el efecto Uri, por cierto, siempre pasa lo mismo. Sabemos que en España desde aquel septiembre del 75 siempre lo mismo también, ¿no? Claro. Si quieres escuchamos, Iker, la final de aquel año de 2007, ya te digo que el último se ha ido extendiendo a otros países, en el que ganó pues uno de los 3 aspirantes. Vamos a escucharlo. Ehud, Lior, uno de vosotros es el sucesor. Uno ha recibido el 25% de los votos y el otro tiene una aplastante mayoría con el 52% del apoyo del público. ¿Hay algo que queráis decir antes de que anuncie los resultados? ¿Lior? No puedo pensar en nada ahora mismo. No hay palabras. ¿Qué hay de ti, Ehud? Simplemente gracias. Muchas gracias a todos. No importa lo que ocurra, este es el mejor premio. Los amigos que nos llevamos. Vamos allá. Con el 52% de los votos de todo el mundo, del público en plató y de los telespectadores desde sus casas, el gran ganador del concurso y el sucesor de Uri Geller es Lior Suchard. Momento impresionante, Diego, momento final de Gran Hermano, pero sí, con paragnostas. ¿Y qué hacía Uri en ese momento, no? Cuando veía que ante sus pupilas estaba el sucesor.
Pues fíjate, Uri estaba aplaudiendo y luego, ese mismo año, salió de gira por todo Israel con su sucesor. Lo curioso de este programa es que cada año hay un sucesor distinto. Y no solamente cada año, sino en cada uno de los países en los que se emite el formato. Digamos que Uri va haciendo una gira por esos países. Claro, entonces tiene como una cohorte de sucesores por todo el mundo. Pero vamos a ver, y como ocurre en otros realities, ¿hay peleas entre sucesores también? ¿Peleas mentales o físicas? Bueno, sí, y sobre todo en el formato que se adaptó luego en Estados Unidos en la NBC, que se llamó Fenómeno, que era una especie de spin-off de este concurso. Se ha llegado a enfrentar de forma cruenta, casi te diría, tuvieron que irse a publicidad, yo lo he visto, algún aspirante a ser el sucesor de Uri Geller con Chris Angel. Llegó a ser un momento tinaja, como el famoso momento de la tinaja de Ricard Bru. Y se enfrentó el aspirante con Chris Angel, que es, digamos, el ayudante, un famosísimo mago estadounidense, que es pues el enlace con la audiencia de Estados Unidos, ¿no? Madre mía, más cosas del sucesor. Tenemos un documento más. Tenemos un tercer corte en el que es muy curioso porque se repite, o uno de los aspirantes repite el famosísimo truco, el famosísimo número en el que Uri Geller dobla las llaves. Así que lo escuchamos. ¿Sabéis cómo voy a comenzar mi actuación? ¿Cómo? Con una llave. Antes del show les pedimos a algunas personas que trajesen llaves. Levanten sus manos. ¿Alguien ha traído una llave? ¿Quién tiene su llave? Me disculpo de antemano por lo que va a ocurrir a sus llaves. Aquí están las llaves. Vamos a hacer algo realmente especial. Coge una llave y sujétala entre dos dedos. Así, con la otra mano también. Excelente, Margol. Por favor, tú también. Excelente. Ahora las dos. Cerrar vuestros ojos y concentraros. Por favor, ejercer presión sobre la llave como si quisierais doblarla, pero ya os aviso de que no podrás. Inténtalo, Margol. Tú no hagas fuerza. ¿Cierro los ojos? Sí, ciérralos. Margol, tú no ejerzas presión, solo sujétala. ¿Y yo cierro los ojos? Tú puedes mantenerlos abiertos. Concéntrate. ¿Sientes algo extraño? ¿Frío? ¿Calor? Siento que se está doblando. ¿Tú estás ejerciendo presión? Sí. Pero tú no, ¿verdad? No. ¿Qué sientes? Siento que se dobla. Se está doblando. ¿Y tú juras que no estás ejerciendo presión? Juro por mi madre que no. Y tú sí. Excelente. Mira tu llave. ¿Qué le está pasando? Se está doblando. No ejerces presión y tú sí. No me grites. Solo quiero estar seguro. Supongo que la tuya no se ha doblado. Mírala. Puedes abrir los ojos ya. ¿Has doblado la de Margol? Margol, mira lo que ha pasado a tu llave. Mis ojos han estado abiertos todo el tiempo. Mira. Está totalmente deformada. Quiero mostrárselo a todo el mundo. La llave está doblada. Bueno, momento mítico. Momento que no sé cómo se habrá tomado Uri Geller, por cierto. Aplausos, la llave está doblada. No, a Uri Geller le gustó, le gustó. ¿Le gustó, eh? Sí, fue una especie de elogio. Es un número clásico que uno de los aspirantes se atrevió a repetir con excelente resultado, te diré. Bueno, pero es como casi una ofensa, ¿no? Ir a lo legendario de Uri, a, digamos, su repertorio más cercano, ¿no? Pero para contrarrestar estas ofensas, sí que hasta le hacen, te diré que unos números especiales, unas coreografías que son absolutamente inenarrables y que hay que ver con un ballet enfundado. ¿Tipo 1-2-3? Tipo 1-2-3 y como si dijéramos, yo quiero que nuestra audiencia se imagine que los bailarines, en vez de castañuelas, ¿qué puede utilizar un ballet para homenajear a Uri Geller? Cucharas. No. Sí, se ponen a hacer una coreografía, desde luego, absolutamente indescriptible. Yo lo animo a que lo busquen por internet, con cucharas a modo de castañuelas, que además, si quieres, la podemos escuchar. Vamos, por supuesto. Deseoso estoy. Ahí tienes las cucharas, sí que. Esta especie de rumba delirante con cucharas. Es una rumba israelí. Es rumba israelí con cucharas. Mira que he escuchado cosas raras, ¿eh? Yo creo que el zapping nos va a dar muchas sorpresas. ¿Y Uri ¿qué hacía cuando estaban los bailarines de las cucharas? Pero él disfruta. Él disfruta, es un tío grande, tío grande. Sí, él se siente el centro de todas las miradas, ¿no? Porque todo el mundo, desde luego, está haciendo lo que tú estás preguntando ahora. ¿Y qué piensa de todo esto? Claro. Hay que decir una cosa, ¿eh? Está encantado. Está encantado. Es un tipo especialmente positivo. Es verdad que irradia, quienes le hemos conocido, lo hemos notado, una imagen, una energía muy especial. Yo no sé, no puedo ir más allá. Yo sí sé que nos ha sorprendido, sobre todo a Carmen, con alguna experiencia realmente sorprendente en su día, hace ya muchísimos años. Pero he sabido de Uri
que tenía mucha vinculación luego, o sea que parte de los muchísimos beneficios evidentemente que tiene todo esto, sí que mantenía muchos niños con cáncer y sí que hay una serie de historias como de mucha humanidad por ahí, o sea que no se puede tampoco analizar todo por el show business, que desde luego es un maestro, hay que reconocerlo, y ahí queda el misterio, si realmente él tiene poderes auténticos. Tiene una enorme capacidad magnética. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Diego, que gracias. La semana que viene no. En el próximo Zapping, si toca esa temporada, hablaremos de algunas cosas mucho más horrendas que vienen de Oriente. ¿Te parece? Me parece perfecto. Un placer como siempre, Iker. Diego, que lo haces fenomenal. Que un abrazo muy fuerte, amigo. Gracias, hasta luego. Y también tengo que decirlo, lo hace fenomenal Fermín Agustí con nuestros compañeros de informativos. De verdad que ese momento del espectáculo le va a Fermín el tema del reality, O sea, estaba metidísimo traduciendo el contenido de esa especie de delirio israelí, Gran Hermano mezclado con Uri Geller, mezclado con el sucesor. En fin, el Zapping tiene esto. La idea es hacer de antena mundial. ¿Qué está pasando en el mundo? En el mundo hay programas muy buenos y también hay programas bizarros y simpáticos como este.